vez con Escuela para Padres. Este programa que estamos haciendo desde la Iglesia Cristiana Evangélica en Villarreal, la Iglesia Transparente, y la Escuela ISEA, ¿sí? Por esta necesidad que los padres tenemos de ir a la escuela, de ir aprendiendo, ir viendo cómo se desenvuelven las cosas en nuestra sociedad, cómo poder enfrentar las situaciones difíciles que se nos están dando con respecto a los hijos y a los alumnos en la escuela también. Así que vamos a tener una presentación de que nos va a dar nuestra hermana licenciada Fabiana Dagosta, con respecto a una charla que tuvo Jorge Aymaretti con Lali Gómez. Así que yo le dejo la presentación directamente a ella, porque tiene que ver, va a ser una presentación para después desarrollarlo en el próximo programa con respecto a Lali Gómez. Pero ahora vamos a estar entendiendo un poquito por qué tenemos que estar tratando este tema puntualmente en esta ocasión. Así que los dejo con nuestra hermana Fabiana, la licenciada Fabiana Matei de Dagosta. Hola Carlos y hola a todos los que nos están escuchando. Y abrimos no solamente este espacio para aprender los papás, sino para contarles qué están aprendiendo nuestros chicos en las escuelas, ¿sí? Porque este tema en particular que vamos a abordar hoy, que empezamos a abordar porque es tan amplio y tan vasto, que por eso, como bien dijo Carlos, lo vamos a continuar en próximos encuentros, ¿no? Es decir, nuestras instituciones, todas, las privadas y las públicas, en este tiempo estuvieron teniendo las jornadas ESI. ¿A qué me refiero cuando digo ESI? A educación sexual integral. Pero en este tiempo, en este mes en particular, hay algo que todos estuvimos compartiendo y es algo referido a la violencia de género. Algo, me refiero con lo enorme que es esta problemática y que nos atraviesa en estos momentos. ¿Por qué todos los establecimientos educativos en todos los niveles estuvimos abordando esta problemática? Porque hay una ley del 2015 que tiene un número, que tiene el número 27234, que nos invita a todas las instituciones a estar abordando esto en este momento. ¿Para qué? Para educar en igualdad con respecto a la prevención y a la erradicación de la violencia de género. ¿Qué se busca con esto? Que nuestros chicos, desde los más chiquitos hasta los adultos, puedan desarrollar y afianzar saberes con respecto a esto, es decir, información, actitudes y valores. ¿Para qué? Para que lleven a prácticas más sanas en su desarrollo. Nuestra institución hace foco en los valores y vamos a complementar ricamente con los valores que nuestra palabra, la palabra de Dios, va a dar para estas situaciones. Por eso es que estuvimos viendo con los chicos y no podemos dejarlos afuera, porque los padres somos parte de esta comunidad educativa. Por eso extendemos esto y invitamos a que Lali Gómez, que se define a ella misma como una apasionada, ¿apasionada por qué? Es la pregunta, ¿no? Y bueno, ella dice que es apasionada por dar por lo que recibió por amor. Ella en su formación es una coach profesional, una psicóloga social, un agente de prevención ASI. Es decir, que su testimonio, que es lo que vamos a escuchar, está no solamente dado desde su formación, sino desde su propia vivencia. Y como habrán descubierto, tiene que ver con esta violencia contra la mujer. Así que le escuchamos atentamente y nos quedamos expectantes porque vamos a dejarlo con un continuará. Así que, ¿lo escuchamos? Es un placer para mí estar compartiendo este tiempo y hablando de un tema tan importante como es la violencia, como es el maltrato, como es el abuso, como es la educación sexual para nuestros niños. Así que qué bueno que te conectaste y si esto te interesa, pásalo a otros porque es un tema que todos tenemos que estar al tanto. Bien, bien, ¿sí? Recuerden, la forma de conectarse con escuelaparapadres@fesea.edu.ar. Repito, escuelaparapadres@fesea.edu.ar, ¿sí? Si en vivo quieres mandar una pregunta, lo vamos a estar atendiendo y podemos ver
cómo trabajarlos en los próximos encuentros también, ¿sí? En principio, para los que no conocen, Lali Gómez es como la conocemos, ¿sí? ¿Tu nombre es? Mi nombre es Laura. 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 Y Laura de Brum, porque Lali Gómez es, Lali es como esto de que nos conocemos así entre amigos, y Gómez es el apellido de mi esposo. Pero más allá de que ahora las feministas no quieren poner el nombre del marido, yo estoy felizmente casada, amo a mi esposo y me encanta que me digan Lali Gómez. Pero en algunos temas y en algunas cosas que suelo a veces comentar, salgo como Laura de Brum porque es mi apellido de soltera y bueno, todo el mundo lo pone. Todo el mundo lo pone, ¿sí? Lali ha atravesado por distintas instancias, ¿sí? Y por la gracia de Dios, su vida ha sido tocada por el poder de la palabra de Dios. Así que, sí, no se mueva de aquel lugar. Lo que vamos a escuchar hoy seguramente viene del corazón de Dios. Hay algo que es muy importante que podamos entender. La casualidad no existe. Y Dios ha permitido que hoy estés mirando este programa. Quizás los estás viendo cuando salga por repetición, pero es porque Dios tiene un mensaje claro para tu vida. Así que insto a que si estabas con el mate o si estabas por cenar o si estás haciendo una actividad familiar, este tiempo lo hagas también escuchando lo que Dios tiene para darnos en esta noche. Así que vamos a empezar, vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a pedir que Dios pueda tocar cada uno de los hogares que están del otro lado de la pantalla, ¿sí? Sabemos que esto te transmite a los centros comunitarios y esto llega hasta de Misiones, Mendoza, Santiago del Estero, ¿sí? Neuquén y también a la provincia de Buenos Aires como Escobar, Ituzaingó, Villa Bosch, Bransen y las escuelas de aquí de Capital Federal. Nos unimos a esta escuela para padres. Así que vamos a pedir que Dios pueda guiar cada una de las instancias que estamos atravesando. Insisto, que la buena voluntad de Dios que quiere hacer nueva todas las cosas, sea la realidad en su vida también. Padre, en esta noche te damos gracias, muchas gracias, por la frescura que nos das de poder estar en tu presencia, de distintas maneras, en este tiempo particular, como estamos atravesando este 2020 a través de las pantallas, pero que pueda, Señor, llegar a cada uno de aquellos hogares, por si están atravesando una situación, que este mensaje pueda tocar su vida y transformar su futuro y su eternidad. Te alabamos en nombre de aquel que muy pronto viene y con muchas ganas lo esperamos. Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿cómo podemos empezar conociendo a Lali? ¿Cómo podemos empezar? Bueno, en principio que me encanta decir que soy sobreviviente. Yo soy una sobreviviente al abuso sexual infantil. Soy sobreviviente de 10 años de abuso sexual. Entonces, durante mucho tiempo me presentaba y decía, bueno, fui víctima. Y después dije, sí, es verdad, fui víctima, pero la palabra sobreviviente creo que le da algo como un poco más de esperanza a la persona que está del otro lado y que me puede estar escuchando. Una resignificación de lo vivido por el obrar de Dios. Exactamente. Así que bueno, desde los 5 años hasta los 15 sufrí abuso sexual infantil. En mi propia casa, porque a veces creemos que el abuso sexual está fuera, que está en, le decimos a nuestros niños, no hables con desconocidos, no vayas a parar en un auto desconocido, no hables con nadie después de la escuela, pero realmente el abusador, y esto es importante saberlo, sobre todo ahora que estamos hablando de la educación sexual, ¿no? ¿Por qué es tan importante que los padres manejemos este tema y podamos llevarlo a nuestros niños? Es porque los abusadores están dentro del círculo más cercano. ¿Por qué? Primero porque es clave que aprendamos algo. El abusador no es un enfermo. Muchas veces decimos, este enfermo, mirá lo que hizo. Y no podemos decir eso, porque si nosotros le decimos así, le estamos quitando la responsabilidad que tiene la persona que abusa de un menor. Entonces, no es un enfermo, sino que es una persona que sabe lo que hace y elige a su presa. ¿Qué elige a un niño que no tiene la capacidad de defenderse? Que su autoestima está baja, que nunca ha aprendido, que no se le ha enseñado acerca justamente de la educación sexual, ¿no? Cómo cuidar su cuerpo, cuáles son sus partes privadas, dónde me puedo desnudar, cómo la diferencia entre tocar y acariciar. Entonces, son términos que quizás nos suelen, no nos damos cuenta. O sea, son pequeñas cosas, pero que son tan importantes para cuidar a nuestros niños de un abuso sexual. Además que se abusan de la confianza por el círculo en que está y situaciones que puede estar solo o sola con
con algún integrante de la familia, 5 años, ¿sí? Piense en su hijo de 5 años o en su hija de 5 años. Qué cuadro horrible. Asusta. Sí, porque la verdad que para aquellos que somos padres se nos estruja el corazón, como diríamos en el barrio, ¿no? Exacto. Y además porque generalmente el abusador, para la mirada del otro, para el afuera, para el vecino, él es un buen vecino, es un trabajador, puede ser un profesional, puede ser un excelente marido, un excelente empleado. Sin embargo, está buscando un niño desprevenido para abusar de ellos. Por eso es necesario que nosotros, los padres, tomemos el control de la educación sexual. Por eso es importante explicarle, como yo decía, estas pequeñas cosas que tienen que ver con ayudarlo a levantar defensas para que nadie abuse. Es un estratega de simulación. Exactamente. Porque cuando se conocen los casos, muchas veces se los tilda de víctima, como decía Lali, Sí. como enfermo, pero se lo tilda como nunca hubiera esperado de cualquier persona, menos de este. Y que justamente esa es una de las características que, si podemos decir de una manera, lo explota para poder llegar Al niño. a la inocencia. La inocencia de un niño que debe estar informado de la educación Exacto. al nivel que él puede recibir también. Pero es tan importante, porque mira, yo te digo, en un niño pequeño, el decirle, por ejemplo, que este es su cuerpo y que nadie tiene que tocarlo, o por ejemplo, que podemos, mira lo que nosotros hacemos y sobre todo los papás cristianos, ¿no? Todo lo tenés que compartir. Porque a Jesús le gusta que le compartamos todo. Y no, hay cosas, vamos a decir nosotros los adultos, nosotros tenemos cosas que no compartimos. Hay cosas que son nuestras. Entonces, ¿cómo enseñarle a un niño, bueno, mira, va a venir tu amiguito a jugar a casa? ¿Cuál es el juguete que no querés que se rompa? ¿Cuál es el juguete que querés guardar para que es tuyo, que es muy... Ese lo vamos a guardar, porque si no se puede estropear o te lo pueden romper, entonces lo guardamos. O, por ejemplo, le doy una bolsa de caramelos. A ver, algunos son tuyos y otros son para compartir. En esos pequeños detalles De administrar los tiempos y los espacios y los recursos. le enseñamos que hay cosas que son privadas. Y en este tiempo donde muchos papás, muchas mamás tienen que salir a trabajar, cuán importante es enseñarle a los niños. Yo te cuento que en mi caso personal, porque es interesante que lo puedan saber, a mí me pasó que yo nací de una mamá muy joven. Una mamá que hace 50 años atrás ya, no era como ahora que es más común donde una joven tiene un niño y está como naturalizado de que no hay problema de que haya una mamá soltera. Entonces, la hacen casar, se la obligan. Al poco tiempo mi papá la deja porque esto no era un matrimonio que se había esperado. Mi abuelo se avergonzaba de ella. Entonces pasa a estar conmigo y tener que trabajar en una casa de familia donde había varios hombres y se enamora de uno de estos muchachos. ¿Y qué sucede? Sucede que, imagínate, yo me sentía con 4 o 5 añitos que mi papá me había dejado, mi abuelo se avergonzaba de mi mamá. Entonces, este hombre empieza a ver que yo estaba como... Vulnerable. Vulnerable, exactamente. Y que, claro, que mi mamá como que tenía que salir a trabajar, como que dejarme tiempo con él, y él empezó a aprovecharse de esto. Y empezó todo como un juego. Porque también tenemos que entender esto, que el abusador lo que busca es, mira, está mucho tiempo sola, la voy a acompañar, voy a estar. Y uno como niño empieza bueno, este hombre me quiere, este hombre se ocupa, entonces empezó a jugar y en el juego empezó poco a poco a abusar de mí. Luego comienza el chantaje, luego comienzan otro tipo de situaciones muy feas, ¿no? Que se van sumando. Pero lo primero es el engaño y lo primero tiene que ver con esto de un juego. Donde la confusión en el niño no sabe dónde empieza y dónde termina el límite porque tampoco tiene información qué es lo que está pasando. Exactamente. Pero el niño, y te cuento personalmente a mí lo que me empezó a pasar, fue que yo me empecé a sentir mal con esos juegos. Yo empecé a sentirme, me asustaba, sentía miedo, me sentía sucia, me sentía culpable. Y había características que a veces es bueno que los padres estén atentos. Por ejemplo, yo mentía, me hacía pis en la cama. Yo
o sea, había algunas cosas en mí que estaban mostrando una alerta, que mi mamá en ese momento no se dio cuenta. Y yo Un quisiera... retroceso quizás en el habla o en distintos En el aspectos. habla no tuve problema, pero a veces hay niños que lo pueden tener. Entonces, ¿qué es lo que...? En mi caso yo hablaba muchísimo, pero ¿qué es lo que pasa? Las mamás tienen que estar atentas. Ahora, no vamos a pensar que todo el mundo es un abusador, no. tampoco vamos a pensar que todo retroceso tiene que ver con un abuso, porque si no nos volveríamos locos. Pero sí hay indicadores a los que tenemos, o sea, varios indicadores que se repitan, tiene que ver con algo y por eso necesitamos a veces ver a un especialista, recurrir a alguien que nos ayude. Los dibujos hablan mucho también. Y vos dijiste algo claramente. Cuando nosotros vemos que un niño a cierta edad está demasiado sexualizado, o sea, toca, juega, hace cosas que no son acordes a su edad, eso también es... Claro. ¿no? Para una llamada de atención, tenemos que estar atentos. ¿Cómo este niño hace esto? ¿Por qué lo hace? A veces nos ha sucedido que hay gente que no tiene una puerta y ha visto algo el niño, Claro. que eso también es abuso. Sí, sí. Por eso, si hay papás que nos están escuchando, siempre decimos, poné una cortina, poné un mueble que divida tu habitación de la otra. Intimidad tiene que estar, tiene que ser eso, intimidad. Entonces, esas cosas resguardan al niño y no lo exponen. Así que bueno, yo fui entrando poco a poco en esto que me pasó del abuso con el juego, empecé a sentirme mal y empecé a tener conductas como la mentira, como el orinarme, como el querer llamar siempre la atención, que me llevaron también a tener una relación con los hombres bastante fea, porque primero era pequeña, pero después de los 10, 12 años empecé a relacionarme con los varones de una manera... más piscaresca. Más piscaresca, exactamente. Uh-huh. Entonces, también es un llamado de atención para nosotros, que a veces decimos, mirá cómo se busca, cómo se viste, está buscando a alguien. En realidad tenemos que decir, ¿por qué se viste así? Claro. ¿Por qué quiere llamar la atención de esa manera? ¿Por qué provoca de esa manera? Tiene que ver con que le han enseñado a relacionarse con los hombres de una manera... A veces el lenguaje corporal, a veces el lenguaje postural, la posición, en los círculos, a veces hay ciertos ámbitos en donde el cuidar del niño, aunque... Bueno, nos quedamos con las ganas, la verdad que de seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando a Lali y a Jorge, pero dentro de 15 días, ¿no es cierto? Porque nos quedó mucho en el tintero para seguir escuchando. Pero dame un comentario, Fabi, a ver de lo que... bueno, te voy a dar el comentario yo, porque te doy un poquito el pie. Ella estaba hablando sobre que ella misma experimentó el abuso y que eso, cómo son las características del abusador, como con respecto a lo que a ella le pasó. Su mamá tenía que trabajar, era muy jovencita la mamá, y la despreciaron en la familia porque había tenido, ella había nacido como madre soltera, ¿no es cierto? Su mamá era soltera cuando Lali nació, y entonces tuvo que trabajar en una casa de familia, y bueno, en la casa de familia había hombres, y uno de esos hombres empezó a abusar de ella durante 10 años. Y eso la enfocó con respecto a los hombres de una manera muy complicada. Y bueno, hasta que ahora lo pudo resolver, pero cuando conoció a Cristo, ¿no es cierto? Pero toda la problemática es tremenda, ¿no es cierto? Así que bueno, podemos ir pensando ya entonces en presentar a la licenciada Mamarian. ¿Estamos bien con el nombre? Sí, en realidad, Carlitos, lo que quería compartirles es que continuará esto de que nos quedamos con ganas, con muchas preguntas y con alguna curiosidad por saber más para poder crecer como papás, es porque en realidad el abuso sexual es uno de los tipos de violencia. Y nuestro compartir con la licenciada Mamarian es ampliar e ir a toda la dimensión de la violencia contra las mujeres, ¿no? Yo voy a usar textual como ella se presenta, porque es una persona muy preparada en el tema, muy experta en el tema, escribió
2 libros acerca de esta problemática y por eso quiero ser fiel a la presentación y lo voy a leer, ¿no? María Elena Mamarian es licenciada en Psicología con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires. Ella por varios años ejerció la docencia en la UBA y actualmente se desempeña como psicóloga clínica y obviamente la gran mayoría de sus pacientes están con esta cuestión de la violencia de género. Da clases, da talleres y da cursos en diversos ámbitos de la comunidad. Es miembro de la mesa directiva de Irene Argentina, y coordina el centro familiar que la misma tiene. Es autora de libros como Romper el silencio, Prevención y tratamiento de la violencia familiar y Crecer con Sol. Como vemos, es una persona muy preparada, y lo más importante, no solo que veamos su formación académica, sino que la escuchemos, porque nos va a ampliar la manera de posicionarnos y de empezar a reconstruir acerca de esto que es la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Así que una manera de prevenir es escuchar cómo se hace. Así que acá quedamos, todos listos para escuchar a la licenciada Mamarian. Buenas tardes a todos, a todas. Qué grato es poder encontrarnos para poder reflexionar juntos, docentes, padres, miembros de la comunidad en general, sobre esto que tanto nos aflige, que es la violencia en la familia. ¿Qué nos pasa con la violencia? Vivimos tiempos de pandemia, pero no solamente de pandemia por COVID-19, sino también tiempos de pandemia en lo que hace al maltrato en la familia. Y es una pandemia de proporciones, bueno, por supuesto globales, que viene de hace mucho tiempo, diría desde todos los tiempos de la humanidad, atravesó todas las comunidades, los tiempos, las culturas, y llega hasta el día de hoy sin haberle podido encontrar una solución. Y lejos de eso, esta pandemia va en aumento, en intensidad, en cantidad, tanto es así que en todo este tiempo se han multiplicado las consultas sobre maltrato en la familia. Tampoco se circunscribe justamente a un país en particular, sino que esto nos atraviesa, ¿verdad? Solo en los últimos años, esto, tan antiguo como el hombre mismo, fue conceptualizado por las ciencias humanísticas, poniéndole el nombre justamente de maltrato, abuso, violencia, dentro de los ámbitos familiares. Y en este tema, violencia, maltrato, abuso, los estamos usando como sinónimo entre los miembros de la familia y su entorno también más inmediato, la familia ampliada, los amigos, los conocidos. Claramente la violencia tiene un impacto generalizado, global, entre naciones, dentro del país, la violencia política, violencia económica, de todo tipo, pero hoy particularmente vamos a estar hablando de la violencia dentro de este ámbito más íntimo que es la familia. La expresión violencia contra la mujer o violencia de género se refiere, y lo voy a leer textualmente, en la definición que da la ONU en 1993, se refiere a todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado, posible o real, un daño físico, sexual o psicológico, incluidas la amenaza, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. Esta violencia puede adoptar distintas formas. Esto como definición, dando por resultado que las personas son tratadas como objetos, como posesiones del abusador, menoscabando el valor y la dignidad
que Dios dio a cada ser humano, sea varón o mujer, adulto o niño o anciano. Dentro de la temática del maltrato vamos a mencionar que hay distintas formas de maltrato, porque a veces pensamos que la violencia se refiere especialmente o únicamente a lo físico. Sin embargo, hay una violencia emocional, una violencia sexual, patrimonial o económica, una violencia simbólica. Es decir, que cualquier forma de poder puede ser usada en contra de víctimas o de personas más débiles. Y hay formas activas y pasivas de maltrato. Las activas, bueno, tal como la palabra lo indica, es cuando se ejecuta ese maltrato. Pero también es interesante que hay formas pasivas y, por ejemplo, en el ámbito del hogar, la negligencia, el abandono, el no prestar atención a las necesidades de otros, es una forma de maltrato pasivo, no menos nocivo que el maltrato activo. Cualquiera dentro del ámbito familiar puede recibir maltrato, cualquier persona. Sin embargo, es muy reconocido, muy comprobado, uno también lo observa, en mi caso en la práctica clínica, que la población vulnerable en la familia preferentemente son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, y también los ancianos o discapacitados y discapacitados. Esto significa que hay un abuso de poder por parte de aquellos que son más fuertes en cualquier sentido sobre otra persona más débil, ya sea por su género, en el caso del maltrato sobre la mujer, por la jerarquía, por la edad, la dependencia de los chicos respecto de los adultos, por el manejo del dinero, de las decisiones, etc. Entonces, el maltrato es el abuso de poder de una persona que detenta ese poder contra alguien que tiene menos o está en inferioridad de condiciones en algún sentido. Por eso decía que la población vulnerable es considerada las mujeres por su género, los niños, niñas y adolescentes por su dependencia, y también lo mismo podemos decir de la condición de los ancianos y discapacitados. Uno se preguntará, bueno, ¿cuáles son las causas? Las causas son complejas porque la violencia es un fenómeno complejo. La violencia en general y en particular dentro del ámbito familiar es un fenómeno complejo. Y es así que puede distinguirse una dimensión individual, donde puede haber factores biológicos, la historia personal, una dimensión relacional, que incluye las relaciones cercanas a un individuo, en este caso familia, amigos, una dimensión comunitaria, serían las organizaciones intermedias como la escuela, el lugar del trabajo, el barrio, la iglesia, y también una dimensión social más amplia, sería como círculos concéntricos donde en cada una de estas esferas se puede promover, alentar el maltrato o por el contrario, tender a disminuirlo, desalentarlo, etc. En la dimensión social tenemos las normas, las actitudes, la legislación, las políticas, todo esto, todo este fenómeno complejo se explica a través de este modelo llamado ecológico, que toma en cuenta todas estas variables. Es decir, no es sencillo explicar por qué los seres humanos cometen este abuso de poder. Las consecuencias del maltrato no es algo menor. Las consecuencias sobre la víctima afectan su salud integral. Hay consecuencias físicas, tanto que fue declarado la violencia en la familia como un problema de salud pública, debido a la cantidad de enfermedades que produce, al ausentismo laboral, etc. Todo ese estrés, ¿no es cierto? No necesariamente por el maltrato físico, porque a veces puede no haber un maltrato físico, y sin embargo el estrés que viven las víctimas
de maltrato, están sometidas a un estrés crónico que produce toda clase de disfunciones en la salud física. También consecuencias emocionales que no son menores y siempre están presentes. Trastornos depresivos, ansiosos, baja autoestima, baja inseguridad, baja valoración de sí mismo, temores variados, sentimientos de indignidad, de vergüenza. También hay efectos relacionales. A veces las personas que son violentadas tienen dificultades para relacionarse con otros, a veces debido al aislamiento que promueve el abusador y otras veces por lógica desconfianza, por temores, por baja autoestima. Y también consecuencias espirituales, especialmente en aquellas personas que profesan alguna religión, pueden sentir que Dios está lejos, que Dios no escucha, o transfieren sobre Dios características que el abusador tiene, ¿no es cierto?, de una persona lejana, castigadora, etc. Ahora, estas consecuencias no solamente las experimentan las víctimas directas de maltrato, de la violencia de género, sino también sobre los hijos. Nadie queda salvo. Cuando hay maltrato en una familia, nadie queda salvo. ¿En qué forma los hijos? Los hijos también viven este estrés crónico de ver en qué momento se va a desencadenar una tormenta, ¿no es cierto?, de maltrato emocional, por ejemplo, a veces físico también, o aún sexual. Y entonces sufren y también tienen expresiones físicas, emocionales, pueden verse detenidos en alguna etapa del desarrollo. La escuela lo conoce bien, a veces hay dificultades para aprender porque el chico está pensando qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a suceder en su casa. Es decir, las consecuencias son a todo nivel. No lo mencioné antes, pero hay que diferenciar violencia familiar de conflictos familiares. Es normal que en una familia haya conflictos, conflictos de todo tipo, porque conviven personas diferentes, de distinto sexo, de distinta historia, de distintas edades. No sería el problema los conflictos. Los conflictos se resuelven, nos ayudan a crecer, son propios de las etapas evolutivas, de las cuestiones, de las tensiones a las que estamos expuestos. Pero otra cosa diferente es intentar resolver, entre comillas, resolver los conflictos a través de la violencia o de imponerse, ¿no es cierto? Así que una familia que experimenta situaciones de maltrato entre sus miembros es una familia que está resolviendo mal los conflictos y es muy diferente a resolver sanamente conflictos que son comunes en todas las familias. Y decía, para cerrar el tema de las consecuencias, que una de las cosas más penosas es el modelo que se reproduce en forma de cascada. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros chicos absorben lo que ven en casa, ¿no es cierto? No solamente lo que les enseñamos explícitamente, verbalmente, sino también lo que ven. ¿Cuál es el modelo de trato entre varones y mujeres? ¿Cómo trata papá a mamá? Y viceversa. Y se va naturalizando. El problema del maltrato, uno de los mayores problemas, es que se naturaliza, se considera normal algo que no lo es. Además, en estas familias suele haber, en forma implícita, no necesariamente explícita, un pacto de silencio, no se habla. Por lo tanto, también ocurre un aislamiento respecto del entorno y también lo que se conoce como fenómeno de doble fachada. Es decir, que hacia afuera en general se muestra una cosa, pero adentro está pasando otra. Y esto también es aprendido por los chicos que están en un ambiente donde se ejerce el maltrato. Quédate en casa fue el eslogan para esta pandemia como sinónimo, como medida de prevención, de cuidado, ¿no es cierto? Sin embargo,
para muchas personas, mujeres, niños, niñas, adolescentes, la casa es una trampa muchas veces mortal, muy penosa y a veces también mortal. Y ahí tenemos los femicidios, que sería la forma más extrema del maltrato. Cualquier forma de maltrato nos hace daño, pero cuánto más aquel que se ejerce dentro de los círculos más íntimos. Es lo que yo llamo las contradicciones del amor, ¿no es cierto? Porque en nombre del amor se cometen muchas atrocidades, y todas estas desviaciones, como son las ejercidas por el maltrato. Claramente el maltrato atenta contra el propósito de Dios para la familia, que fue pensada para la formación y el desarrollo humano. No importa la forma que tenga la familia, una familia nuclear, una familia ampliada, abuelos criando nietos, como fuere, cualquier tipo de familia, o las monoparentales, hijos a cargo solo de papá o de mamá, contradicen ese propósito de formación y de desarrollo y como un ámbito seguro de contención. Es muy penoso esto. Podríamos procesar de otro modo el maltrato que podemos recibir afuera de la casa por parte de gente que no nos conoce, pero qué triste cuando el maltrato, en cualquier forma, es ejercido adentro de las paredes del hogar, supuestamente un lugar seguro. ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿Qué puede hacer una víctima de maltrato? Y la víctima puede ser una mujer, un niño, un adolescente. En primer lugar, reconocerlo. Muchas veces las charlas que se brindan, muchas veces programas educativos en la televisión, estos encuentros promovidos por la comunidad educativa, muchas veces sirven, y por eso se hacen, para que las víctimas identifiquen si algo de esto es lo que les está sucediendo. Una víctima se tiene que animar a salir del aislamiento, romper el círculo de la violencia, romper el silencio al que está sometida y buscar personas confiables a quien contar y recurrir a ayuda especializada. La línea 144 es una línea que funciona en todo el país de forma anónima, donde tanto las víctimas como personas cercanas a ellas pueden pedir orientación, contención, etc. Y también podemos dejar algunos otros recursos de ayuda que la escuela puede brindarles o pasarles en caso de que ustedes lo soliciten. ¿Qué hace el entorno que sabe o que sospecha? A veces la cosa no es tan hermética y alguien cercano puede intuir o darse cuenta que hay personas dentro de esa familia que están experimentando maltrato en alguna forma. Hay que estar atentos, hay que romper la indiferencia, el egocentrismo, el no te metas. Brindar una red que contenga, especialmente a aquellas personas cercanas que pueden acercarse a la víctima, no dejarla sola en este tiempo que quizás se han disminuido los contactos sociales, justamente por eso se ha visto aumentado el nivel de consultas y de casos de maltrato. Por eso el entorno que acompaña la comunicación periódica, ser confiables para la ayuda, acompañar a pedir ayuda especializada porque a veces la víctima no tiene fuerzas o tiene miedo, esto sería de gran ayuda. ¿Qué podemos hacer en general la comunidad? Esto que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Todos los que de alguna manera nos vinculamos en estos entornos de familia. En primer lugar, creo que hay algo conceptual que es dejar de considerar la violencia familiar como un problema privado. Esto de que yo mencionaba antes, no te metas, es un problema de la familia. Dejar de considerarlo así. De hecho, en nuestro país, la violencia familiar es un delito que tiene sanción penal. Así que claramente tenemos que dejar de hacer silencio y de ser indiferentes. Informarse sobre la problemática, no cerrar los ojos, ni los oídos, ni el corazón,
para percibir cuando se necesita nuestra ayuda. Ayudar a romper el silencio, vuelvo a reiterar esto. Acompañar a las víctimas en todo el proceso de toma de conciencia y de recuperación, que no es fácil, no es breve y va a requerir de paciencia, de atención, de compromiso. Y también reconocer y modificar cualquier forma de maltrato que cualquiera de nosotros esté experimentando. En cualquiera de los roles que desempeñamos, en la familia, en la escuela, en la comunidad, en el trabajo. ¿Cómo uso mi pequeña, mediana o gran cuota de poder con el resto de la comunidad? Esta autocrítica me parece que necesitamos hacerlo todos. Y finalmente, 2 palabras sobre la prevención, que es tan importante. Pongo el foco especialmente en la población más joven, en los niños, en las niñas, en los adolescentes, en los jóvenes. Prestar atención al trato entre ellos, sobre todo en el noviazgo, ¿no es cierto? Que es cuando se da allí tempranamente algunas señales de maltrato en la pareja. Trabajar sobre la equidad entre las personas y de género en particular. Se está haciendo mucho en los últimos años y sin embargo pareciera que nada alcanza. La violencia redobla también sus esfuerzos. Pero no hay que desanimarse. Cualquier contribución, por pequeña que sea, sirve. A pesar de las diferencias de género, de edad, de situación social o económica, Dios nos ha hecho iguales en valor y dignidad, hombres y mujeres, adultos y niños. No hay distinción, tenemos el mismo valor ante Dios y creo que si podemos apropiarnos de eso, trataremos a las demás personas desde esta óptica sanadora y preventiva también del maltrato. En la persona de Jesucristo está la esperanza de una nueva humanidad. No se trata de ilusión, nuestras ilusiones a veces están buenas, pero se quedan ahí como ilusorias, justamente. Pero la esperanza es otra cosa, es algo cierto que puede suceder. ¿Y por qué digo en la persona de Jesucristo? Los cristianos creemos que justamente Jesús fue un revolucionario para su época, hace 2000 años atrás, y vigente aún hoy, en relación justamente al trato que le dio a las personas más vulnerables de su época, cuando todavía estábamos lejos de declarar los derechos del niño. Trató bien a los niños que eran ignorados en el contexto de su sociedad. Del mismo modo con las mujeres, del mismo modo con aquellas personas que estaban desconsideradas o maltratadas por el entorno social de aquella época. Él dio un ejemplo contracultural. Por eso digo que los seguidores de Jesucristo estamos llamados a ser la esperanza de la nueva humanidad. Ojalá que todos juntos, todos y todas, desde las familias, desde el ámbito escolar, como en este caso, podamos contribuir con nuestro pequeño grano de arena a que la violencia, no sé si va a acabar, pero por lo menos que disminuya, a aliviar las cargas de las víctimas y ayudar a nuestros chicos, a las generaciones futuras, a tener otros elementos que los ayuden a vivir en comunidades, en una sociedad más justa y equitativa para el bien de todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Espero que esta breve charla haya servido para que podamos seguir pensando en nuestras casas, en la escuela, en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado a la licenciada Mamarian. La verdad que enriqueciéndonos con ese conocimiento de toda la problemática social que está habiendo con respecto a la violencia hacia las mujeres. Yo quiero terminar con una reflexión desde la palabra de Dios, que nos dice de dónde nace esto de la violencia, cuándo nació la violencia, ¿sí? Y la violencia la vemos en el libro de Génesis. Apenas el hombre y la mujer cayeron en pecado, Adán y Eva, nacieron sus hijos, Caín y Abel, y el primer enojo, ¿sí? Para decirlo así, Caín mató a Abel porque se enojó, ¿sí?
Y ahí tenemos el primer asesinato. Y eso es algo que se ha heredado en la raza humana durante todas las generaciones siguientes y nos ha llegado hasta ahora. ¿Por qué vino el diluvio? El diluvio vino porque la violencia se había generalizado en la tierra y Dios decidió el diluvio. Y salvó solamente a Noé, sus 3 hijos, su esposa y sus 3 nueras, ¿no es cierto? Y de ellos venimos nosotros, pero hemos heredado esto de la violencia. Si tenemos que localizar la violencia, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la maldad? Tenemos que localizarlo. A ver, ¿dónde está? ¿Está en las nubes? ¿Está en las estrellas? ¿La maldad viene desde las estrellas? ¿Viene del centro de la tierra? ¿Vamos al fondo del mar? ¿Dónde está la maldad? Y si tenemos que localizar la maldad, la lupa de la Biblia, ¿sí?, nos lleva al corazón humano. La maldad está allí, está en nosotros, está en nuestro corazón, está en nuestra mente, está en nosotros, ¿sí? El apóstol Pablo, en capítulo 7 de Romanos, ya siendo creyente y todo, él dice: yo hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en nosotros, aún siendo creyentes, ¿sí? ¿Por qué? Y porque siendo creyentes, teniendo el Espíritu Santo, tenemos una nueva naturaleza, pero esa vieja naturaleza que nos lleva a los malos pensamientos, a los adulterios, fornicaciones, las inmundicias, todo eso, a ser vengativos, a tener malas actitudes, todo eso está en nuestro corazón, está en nuestra mente. Entonces, cuando la palabra de Dios localiza la maldad, la localiza en el ser humano. A veces cuando uno le predica el Evangelio a las personas, nos contradicen porque dicen: bueno, pero si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Bueno, este pasaje contesta eso, ¿no es cierto? Porque si Dios tuviera que extirpar la maldad del mundo, erradicar la maldad, esta ley que se nos hablaba recién de la licenciada Mamarian, nos dice que uno de los objetivos es erradicar la violencia del hombre hacia la mujer. En realidad todos nosotros, seres humanos, hombres y mujeres, somos violentos, ¿sí? Y no estoy minimizando el tema, por favor, que se entienda bien, de que hay una pandemia de violencia de hombres hacia mujeres y por eso se hacen estas leyes. Eso quede claro. Pero en realidad toda la raza humana estamos en esto de la violencia, porque está también la violencia verbal, que no es privativa de los hombres. También las mujeres agreden verbalmente y los hombres agreden verbalmente, pero le añaden la violencia física, ¿no es cierto? Y eso es lo que se está tratando en la ESI, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero vayamos nuevamente al punto nuestro del aspecto de la palabra de Dios, que nos localiza en nosotros la maldad, la violencia. ¿Qué hizo Dios? Dios, si quiere erradicar la maldad y la violencia del planeta Tierra, ¿qué tendría que hacer? Y tendría que extirpar a la raza humana del planeta Tierra. Ahí sí terminaría toda la maldad. Ya no hay más maldad. Dicen que hasta ecológicamente el mundo, en 50 años, se descontaminan todos los ríos, toda la atmósfera, todo vuelve a la normalidad y ecológicamente estaría todo bien. Y espiritualmente, también, si se sacara al ser humano, se saldría también la maldad del planeta Tierra. Pero ¿saben lo que hizo Dios? En vez de erradicar al hombre, en vez de extirpar a la raza humana, como casi pasa en el diluvio, ¿saben lo que decidió? En vez de extirpar, decidió transformar al hombre. Por eso hay un versículo de la Biblia que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Dios en su misericordia está dispuesto a transformar su vida, ¿sí? Transformar la mente, transformar el corazón. Cuando vamos a la palabra de Dios, al hombre Dios le dice: ame a su mujer. Y a la mujer le dice: respete a su marido. ¿Y qué está generalizado? La violencia hacia la mujer y la falta de respeto de las mujeres hacia los maridos. Entonces ahí se produce la guerra. La filosofía del mundo nos pone en los ismos, ¿sí? En la política, por ejemplo, tenemos el comunismo contra el capitalismo. En la parte religiosa tenemos el judaísmo contra el islamismo y el cristianismo, ¿no es cierto? Todos los ismos nos llevan a los extremos y nos hacen pelear entre nosotros.
el machismo y el feminismo también nos hace pelear entre hombres y mujeres. Así que la solución será la pelea, será el estar constantemente oponiéndonos entre nosotros. ¿No será que la solución viene de Dios? Y es Dios el que nos da un equilibrio del amor de Él, que Él pagó el mismo precio por hombres y mujeres en la cruz. No pagó más por las mujeres que por los hombres, ni por los hombres más que por las mujeres. Los ismos nos separan, ¿sí? Pero Dios, el Señor Jesucristo, en Él nos unimos, en Él nos encontramos. Si un hombre y una mujer conocen a Cristo y los dos respetan la palabra de Dios, en Él, en su palabra, allí nos encontramos. Ahí nos pedimos perdón. Ahí nos demostramos cuánto necesitamos uno del otro, ¿sí? Los hombres necesitamos de las esposas, los maridos necesitan de las esposas de los maridos. Nos complementamos, criamos hijos en armonía, en un hogar donde hay esa paz que tanto deseamos. Pero Cristo lo puede hacer. Lamentablemente la filosofía del mundo nos va a poner en los opuestos, ¿sí? Pero en el Señor Jesucristo nos unimos. Así que, ¿de dónde vienen las guerras? Del corazón del hombre. ¿Dónde quiere entrar Cristo? En el corazón de las personas, hombres y mujeres. Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, está hablando de la puerta del corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Dónde entrará? En su corazón, en su mente. El Espíritu Santo entrará, perdonará todos sus pecados. Usted tiene que pedírselo. Limpiará toda maldad, transformará su vida, entrará a Dios y le dará una nueva naturaleza que le va a hacer desear las cosas de Dios y va a nutrirlo de las cosas de Dios. Y usted va a conocer este Dios maravilloso que nos creó no para que nos peleemos, no para que golpeemos a nuestras esposas, es una locura, ¿sí? No para que las esposas estén maltratando verbalmente a sus esposos. Tienen que respetarlos, porque esto va a hacer que se construya una relación distinta. Pero el centro de todo, la clave de todo, la solución de todo esto es el mismo Señor Jesucristo. Si Cristo entra en su corazón, sus pecados serán perdonados, su mente será transformada, su destino se cambiará. ¿Por qué? Porque Dios lo transforma todo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Los esperamos en el próximo Escuela para Padres con Lali Gómez, que vamos a mostrar el programa completo, porque ahora dimos una parte para presentarla especialmente, y seguiremos hablando de este tema tan difícil, ¿sí? De la violencia que está reinando en nuestra sociedad, pero que Dios puede hacer algo en nuestras propias vidas para librarnos de esa esclavitud a la violencia. Nos esperamos. Que Dios los bendiga. Thank you.